de síntesis, caracterización y elaboración de una celda elemental de combustible de óxido sólido. Entonces, el doctor se lo recordaba. Mucho gusto, jóvenes. Creo que alguna de ustedes estuvo en la materia de normatividad con un servidor de licenciatura. Creo que sí. Bien. Entonces, voy a hablarles de este tema, de la elaboración de la celda elemental de óxido sólido. Voy a tiempo. Sí, sí. 9:45. Sí, vamos bien. Entonces, antes que nada, el contenido va a ser los temas de investigación que maneja su servidor, la parte de elaboración de revestimientos, las propiedades, las aplicaciones industriales y las colaboraciones académicas que se tienen, así como las difusiones los resultados de estos trabajos, de la misma manera que el doctor Marco mostró que eran de las publicaciones. También este trabajo que les estoy presentando no es un trabajo de un servidor, son los estudiantes donde de sus diversos temas de seminarios he tomado y he armado este coloquio, que realmente son los que han elaborado estos temas. Entonces, continuando, por favor. ¿Sí funcionaba? Sí. Ya. Es que sabes que se me hace que tengo que estar aquí. Sí. ¿Verdad? Puede ser. Como toda la reacción de tu presentación al estar bien No está cargado. ¿Perdón? A ver, ¿puedes ver si funciona? Ahí está. Ya. ¿Qué tenía? Se me hace que cuando yo cerré el chat. Ya, de aplicación. Espero no sacar el chat. Otro chat. Perdón. No. Ahorita lo siento. Dentro de los temas de investigaciones, las actividades, la construcción de los índices de los materiales cerámicos por vía de sorgel, caracterización de estos materiales cerámicos, obtención de revestimientos con aditivos para elaborar suspensiones, de configuración cátodo electrolito, ánodo electrolito y la celda elemental, cátodo electrolito ánodo, de la celda electrolítica de estado sólido, con la finalidad de hacer nuevos revestimientos cerámicos como compósitos o híbridos. O sea que dentro de la misma estructura del material esté operando el elemento dopante que me permita las propiedades que yo quiero para la parte del área. Y la valorización electroquímica de la configuración elaborada y la celda elemental de combustible de óxido sólido. Todos estos trabajos de investigación tienen un carácter fundamental y pueden ser aplicados para posteriores escalamiento industrial. En la parte de la concepción de materiales cerámicos por Solgel, utilizamos un material organopolimérico para formar el gel y a través de sales metálicas constituimos la suspensión que se denomina gel. Esta unión entre el material orgánico y el sol nos está formando el Solgel, el cual es calentado y se evapora el agua, y una vez que se forma el gel pasamos a una etapa de calcinación donde obtenemos el polvo. Antes que nada vemos la parte del análisis térmico, cómo se va degradando el Solgel en función de la temperatura y qué reacciones exotérmicas se están dando al interior de la reacción. ¿Esto para qué? Porque si yo quisiera hacer un revestimiento por medio de Solgel en el sustrato, me permite ver en qué partes debo de tener cuidado en la temperatura para no formar en el revestimiento picaduras, formación de poros, desprendimientos de materiales por las reacciones exotérmicas que se dan en estos puntos. Y finalmente me permite saber a qué temperatura yo puedo obtener el material, y de esa manera
ya ver la cristalización del mismo. La cristalización del mismo la determinamos por medio de difracción de rayos X, que nos permite a través de la búsqueda, ya sea en el EVA, en el caso del Bruker, o en el Heisenberg Plus, en el caso del Panalítica, nos permite determinar a un aproximado de cuál sería la estructura, el grupo espacial, la morfología y tamaño del cristal, y también nos permite ver si dentro de esta síntesis que yo estoy elaborando, estoy formando fases secundarias que dentro del material. Por ejemplo, aquí vemos que hay una fase secundaria en este material. Entonces, la difracción de rayos X me permite determinar si mi material es puro o no. ¿Por qué? Porque tener una fase secundaria puede ser que la mejora que yo tengo en la celda de combustible pueda atribuirse a esta fase secundaria y no al material que yo tengo. Por eso la importancia de tener un material puro, donde yo vea exclusivamente cuáles son los resultados que me está dando el material y no atribuible a una descomposición química que se pueda dar dentro del material. A través de esta difracción de rayos X, como bien lo comentamos ahorita, vemos qué fichas se acerca a la estructura, al grupo espacial, y de esa manera determinamos. ¿Por qué? Porque muchas veces las fichas que ya están precargadas en esas bases de datos lo hicieron por el método de estado sólido o lo hicieron por precipitación, y el método que se está proponiendo aquí pues es por un solo gen. Entonces eso va a cambiar los parámetros de red, posiblemente la estructura del material, y para esto nos apoyamos de esa ficha para hacer un ajuste cristalográfico por medio de Ripple, y de esta manera ya poder determinar cuáles son los parámetros de red que corresponden al material sintetizado, apoyándonos en las posiciones atómicas que ya tienen, en el caso del Heisenberg Plus, de la PDF4, que ya utilizamos como referencia, nos da las posiciones atómicas cercanas, y ahora las utilizamos para hacer la determinación de nuestro resultado, de nuestro difractograma. Nuestro difractograma se ve aquí en forma de rojo, con los puntos en rojo, y el ajuste en negro. La parte de baja, vemos qué diferencia hay entre la base de datos utilizada y el resultado que estamos teniendo, y esto lo está haciendo por un análisis de aproximaciones, y de esa manera hace el ajuste del material. También ya podemos proponer la estructura que tenemos, que es una romboédrica cristalina, y ya nosotros nos permite ver cómo está la distribución atómica de cada uno de los elementos que están componiendo el material de estado sólido, y de esa manera ya caracterizamos cuáles son el parámetro estructural a través del método de síntesis que yo utilicé. Eso también el software, el mismo Heisenberg Plus y el mismo EVA se los apoyan. Ya esto ya está automatizado para ustedes les solicitan el Ripple, pero también a mí me gusta que los estudiantes lo hagan a mano para que vean cómo se van modificando sus parámetros de red y no se acostumbren nada más al software que les hace todo, porque es como una caja. Ustedes meten un insumo, entra una caja negra y les está dando un resultado que ustedes no están sabiendo qué está pasando dentro de la caja negra, donde si ustedes meten cosas, pues les da cosas. Entonces, también nos apoyamos en el XPS. El XPS es una técnica que nos permite cuantificar cuáles son los porcentajes del estado de valencia dentro de los elementos que los constituyen. Por ejemplo, aquí vemos que el lantano y el estroncio pueden tener un estado de valencia de +3, pero el níquel, el hierro, puede tener un estado de valencia de +3 o +2. En el caso del cobalto puede también tener un estado de valencia de +3 y +2,
y eso pues, me cambia la estequiometría del material y me permite determinar la sobreestequiometría que pueda poner en el material que yo estoy sintetizando a una cierta temperatura y que lo estoy analizando a temperatura media. Y esa sobreestequiometría me permite determinar qué tan factible va a ser como un conductor iónico o un conductor electrónico para la aplicación de la celda de combustible. Aquí tenemos el XPS, las micrografías que permiten ver la microestructura del material. Por medio de esa microestructura yo puedo ver pues, su carácter nanométrico. Aquí estamos viendo que este que vemos aquí es el material de cátodo en el electrolito. Vemos que es un material poroso que permite la percolación y hacemos caracterización morfológica del espesor de este material que nos permite la microestructura, la microelectrónica de barrido, no solamente ver espesores por cortes transversales, sino también ver la morfología del polvo, como se verá más adelante. Aquí ya se hace la determinación de la resistencia de la superficial o la capacidad que tiene el material para conducir iones dentro del material. Aquí tenemos su energía de activación en función de la temperatura. Aquí vienen las escalas de la temperatura. Obviamente, entre mayor temperatura, la misma temperatura genera vibración en los átomos o en los elementos y permite la conducción iónica de una manera más fácil, por eso tenemos mayor conducción iónica a la temperatura, y esto lo caracterizamos para poder determinar, pues para el material que estamos haciendo, con el método de síntesis que estamos haciendo, con el parámetro de red, con los estados de valencia, pues cómo se está comportando el material ya en una aplicación de celda de combustible de dióxido sólido. Para elaboración de revestimientos tenemos los óxidos de estados sólidos que pueden ser del tipo de tener popper, pueden ser perovskitas, en el caso de los electrolitos pueden ser fluoritas. Se realiza por medio de los compósitos, se puede realizar con este óxido en unión con el óxido de níquel o el óxido de níquel para favorecer la conducción de electrones en el ánodo y la formación de los nidos. Esta composición consta de materiales de óxido, de material activo, con solvente, con el dispersante, con el aglutinante y el plastificante, para poder hacer revestimientos que pueden ser por la técnica de colado en banda. En el colado en banda utilizamos en el grupo la parte del ánodo soporte, donde estas se cortan 10 láminas, se prensan, luego son laminadas y son puestas en temperatura una vez prensadas, y de esta manera nos está generando el soporte en donde vamos a colocar el electrolito por medio de centrifugado. Se requiere una capa delgada, y finalmente el cátodo por el método de sumergir y retirar. Entonces, ya con estas técnicas de elaboración que son muy fáciles a poner en obra y para la realización de la celda de combustible, nos permiten hacer arreglos o configuraciones de este tipo, donde aquí vemos que este electrolito es un material densificado y el cátodo lo tenemos como un material poroso. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que el oxígeno del aire percole en el interior del material para hacer la reacción catalítica y poder hacer la reducción del oxígeno para formar iones de oxígeno, que lo vamos a utilizar en el ánodo para obtener electricidad y formar agua. Tenemos más adelante también para estos materiales de estado sólido se pueden medir sus propiedades geológicas, propiedades magnéticas, se le puede hacer impedancia compleja, resistencia superficial.
Aquí vemos un análisis de impedancia compleja, donde se hace variar la frecuencia a un determinado tipo de temperatura y nos da resultados, donde la resistencia se da en qué tipo de arquitecturas, para qué materiales. Aquí vemos que tiene una resistencia muy alta porque es un material que está solo, pero cuando lo combinamos en diferentes arquitecturas, en diferentes capas de materiales, vemos un efecto benéfico de materiales que son mayor conductores electrónicos con materiales que son conductores iónicos, y de esa manera nos va a disminuir la resistencia que se da. Esta parte es la parte imaginaria que, como ustedes lo vieron en licenciatura, son atribuibles a las concentraciones de carga y tiene un efecto capacitivo dentro del material. Y tenemos la resistencia superficial, que es un método más estandarizado que nos permite ver cómo se está dando la resistencia del material en función de una determinada área. Tenemos aquí, ya estamos viendo la celda elemental armada, el ánodo soporte, como pueden ver es muy grande, no es muy poroso. Se trató de trabajar con formador de poro y se ven pequeñas grietas donde anhelamos que por ahí se percole el hidrógeno y pueda formar los electrones que van a dar al cátodo, que es esta parte blanca. Y ahí se haga la reducción del oxígeno y a través de este electrolito pueda hacer la conducción iónica para hacer la formación de la electricidad. Como pueden ver, el electrolito nos dio un espesor muy grande, lo que nos penalizó en los resultados electroquímicos del material. Lo que buscamos, como pueden ver, es de 200 micras, buscábamos un espesor de 10 micras. 200 micras, estamos hablando que tenemos un efecto muy grande, entonces tenemos que trabajar la suspensión para disminuir el electrolito y disminuir la resistencia superficial del material. Aquí tenemos el electrolito y qué está pasando con el cátodo. Muchas veces la eficiencia, o lo que está escrito en las publicaciones, es que la eficiencia de la celda de combustible como tal es atribuible a la eficiencia que tenga el material de cátodo para hacer la reducción del oxígeno y formar iones de oxígeno, porque el ánodo, ya una vez que recibe los iones de oxígeno, por su misma atmósfera reductora, genera agua y va a generar los electrones. Entonces, ahorita este es un reto, disminuir este espesor. Y de esa manera, bueno, se hizo la caracterización de los espesores del material. Como vimos, el espesor del electrolito es muy grande. Se busca que el espesor del cátodo tampoco no sea tan grande. Aquí vemos que el espesor es del orden de los 470 micras. Se busca que sea menos de 10 micras. También es una oportunidad que se tiene que hacer para poder reducir el espesor del cátodo. Igual el espesor, trabajando en la parte de la suspensión, igual el espesor del electrolito, el ánodo, el electrolito y el cátodo. Y aquí vemos su caracterización de impedancia compleja. Vemos cómo en función, conforme va aumentando la temperatura, la celda elemental de combustible tiene menor resistencia y por tanto puede generar mayor electricidad. De hecho, está generando del orden de 2 miliwatts por centímetro cuadrado de generación eléctrica. Es muy baja, las publicaciones dicen que son de 500 miliwatts, pero esto lo podemos atribuir al efecto del espesor del material. Entonces ahorita es trabajar las suspensiones para disminuir ese espesor y aumentar la eficiencia de la celda de combustible elemental. Y bueno, esta es una celda elemental hecha aquí en la facultad, todo sol gel.
y es parte, y ahorita pues estamos trabajando otro tipo de materiales, y más que los materiales, disminuir los espesores de capa de los materiales para que nos pueda dar, para poder alcanzar densidades de energía más altas por centímetro cuadrado. Y prácticamente la aplicación industrial aquí la tenemos. Estas celdas de combustible funcionan entre 800 y 1000 grados Celsius, pero lo que se busca es que funcionen entre los 500 y 700 grados Celsius, que es el paso de esta celda de combustible. Entonces, aquí tenemos las reacciones que se dan. Esta es la celda elemental que ustedes están viendo aquí de manera gráfica en la retrografía, y estas son, obviamente, todo esto se pretende que se vea reflejado en su trabajo en unas publicaciones. Aquí se tienen 2 publicaciones, un congreso, y ahorita viene una tercera publicación en elaboración. Y bueno, pues, y estas son las colaboraciones que se tienen con otras instituciones para validar las pruebas electroquímicas que estamos realizando. Ojo, no se tienen que ir ya el equipo para hacerlo ya está aquí en Fino. Entonces ya no es necesario ir a España si no quieren viajar, o ir a París para hacer las pruebas electroquímicas necesarias. Y no sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias por su atención. Las celdas de combustible, ¿qué aplicaciones comerciales tienen? Las aplicaciones, ustedes los han visto en los automóviles. Esas son las celdas de combustible de membrana protónica. En los automóviles ya están las celdas de combustible, están en etapa de prototipo por Siemens. Las celdas de combustible de este tipo tienen sus aplicaciones. Una vez el inicio hay que inyectar la energía, que puede ser la energía del boiler, pero ya una vez que trabajan por sí solas, son tan exotérmicas que ellas mismas mantienen la temperatura. Pueden ser, en este caso son para usos de hogar o industriales, donde está una caldera o un calentador, y te pueden generar la electricidad. Obviamente en la mañana se puede hacer la electrólisis de agua con un fotovoltaico, con un aerogenerador, y en la noche, que ya no tenemos ese efecto, cuando no tenemos el viento, se puede alimentar el hidrógeno y el oxígeno, y entonces ya te empieza a funcionar la celda de combustible. La diferencia de las pilas, la celda, mientras tú le estés alimentando con hidrógeno, te está generando electricidad, y la batería no. La batería se descarga, tienes que cargar nuevamente las especies y se vuelve a descargar. Entonces, son las diferentes. También pueden encontrar como pilas de combustible. Entonces, más que nada, por eso no sé si cometieron preguntas. Gracias. Por ejemplo, ahorita hablaba de que hay papers donde dice que funcionan a 500 miliwatts por centímetro. Pero eso no se ha logrado conseguir, o eso es teórico nada más. No, sí se ha logrado conseguir, pero el espesor con el cual lo hicieron es muy delgado. Entonces hoy lo que queremos, ya tenemos una suspensión, pero la suspensión no es de un espesor muy grande. Entonces queremos trabajar la suspensión para disminuir el espesor, hacerlo más delgado. Para llegar a esos niveles de generación de energía. ¿Algunas dudas, jóvenes? Bueno, pues si no hay más dudas, te agradezco mucho a la doctora. Damos un aplauso.